Buenos días, mi nombre es Francisco Consiglio, soy especialista en clínica médica, docente de la primera cátedra de Clínica Médica y Terapéutica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Durante esta clase vamos a abordar el tema dislipemias, clínica y tratamiento. En primer lugar, vamos a hablar de causas de muerte definidas en Argentina para ubicarnos en la temática del día de hoy. Como ustedes pueden ver aquí, las causas de muerte definidas en Argentina, en primer lugar y por bastante diferencia, son las causas circulatorias y representan la principal causa de muerte en sujetos de edad media y avanzada. Es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica la que produce la mayoría de estas causas de muerte circulatorias, generando una discapacidad considerable y elevados costos en salud. Repasando con ustedes la definición de factores de riesgo cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de factor de riesgo consideramos una característica mensurable que tiene relación causal o aumenta la frecuencia de una enfermedad, y recordar también que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica nos referimos a los eventos cardiovasculares entre los que cuentan la cardiopatía isquémica fundamentalmente, los eventos cerebrovasculares y los eventos arteriales periféricos. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular podemos clasificar dos grandes grupos. Por un lado, los factores de riesgo no modificables que podemos recabar en la historia clínica, entre los que cuentan la edad, el sexo, la raza y los antecedentes tanto personales de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, aquellos pacientes que al momento de la consulta ya hayan padecido un evento cardiovascular, o, por otro lado, los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a edad temprana, es decir, aquellos pacientes que tienen familiares de primer grado con eventos cardiovasculares en hombres en menos de 55 años o en mujeres con menos de 65 años. Por otra parte, el otro gran grupo de factores de riesgo cardiovascular son los modificables, es decir, aquellos en donde podemos intervenir desde el punto de vista terapéutico. Entre ellos cuentan el tabaquismo, el sedentarismo, la exposición a estrés, la enfermedad de presión, hipertensión arterial, la diabetes mellitus y por supuesto el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, las dislipemias. Las dislipemias son alteraciones en las lipoproteínas plasmáticas que podemos clasificar desde distintos puntos de vista. Por un lado, una gran clasificación es de acuerdo al origen, primarias o secundarias. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos permite dividirlas según el tipo de lipoproteína que está afectada en sangre, como pueden ver en este cuadro. Por otra parte, la clasificación fenotípica que considero desde el punto de vista clínico la más importante, nos permite dividir a estas alteraciones en las lipoproteínas plasmáticas en cuatro tipos. Por un lado, la hipercolesterolemia aislada, por otra parte, la hipertrigliceridemia aislada, en tercer lugar, las dislipemias mixtas y por último, los pacientes con colesterol HDL bajo. Dentro de las dislipemias primarias tenemos las hipercolesterolemias primarias en su forma familiar, hetero y homocigota, la forma poligénica, la más frecuente, la apoproteína B defectuosa familiar, los trastornos combinados, hiperlipemia familiar combinada y la hiperalfa-lipoproteinemia familiar. Dentro de las hipertrigliceridemias primarias tenemos tanto el déficit de lipoproteína lipasa como el déficit de apoproteína C2, la hipertrigliceridemia familiar en su forma moderada y grave y los trastornos mixtos, hiperlipemia familiar combinada y la hipertrigliceridemia esporádica.
También contamos dentro de los trastornos primarios con las hiperlipemias mixtas. Entre ellas de nuevo mencionamos la hiperlipemia familiar combinada, la hiperlipemia mixta esporádica y la disbeta lipoproteinemia familiar. Dentro de las hipercolesterolemias primarias tenemos su forma familiar y la ApoB defectuosa familiar. Fíjense que en el primer trastorno hablamos de una patología frecuente de 1 en 500 en población general. Son estos pacientes de 1 de cada 20 sobrevivientes de infarto de edad temprana. Este trastorno responde a una mutación en un gen receptor de la LDL y en su forma heterocigota se va a manifestar clínicamente por eventos cardiovasculares a edades tempranas o bien por formas clínicas propias de las dislipemias en expresión clínica con santomas tendinosos, tuberosos, santelasmas o la presencia de arco corneal. Fundamentalmente se dice que estos pacientes sin tratamiento desarrollan cardiopatía isquémica en la mitad de los casos antes de los 40 años y hasta en el 80% antes de los 50 años. La única forma de diferenciar con el trastorno que vemos abajo, la apoproteína B defectuosa familiar, es una distinción mediante análisis genéticos. Continuando con las hipercolesterolemias primarias, vamos a hablar de la más frecuente, que es la hipercolesterolemia poligénica. Fíjense que representa el 80% de las hipercolesterolemias primarias y esta se debe a una mayor síntesis de la fracción LDL colesterol y una menor tasa metabólica que responde a diversas causas. Es poligénica y en ella van a influir factores ambientales y de los hábitos alimentarios de nuestro paciente. Fíjense que la frecuencia es mucho más elevada en la población general. Vamos a encontrar unas cifras de colesterol LDL que no superan en general los 300 miligramos de decilitro. No tiene en general una expresión clínica propia de las dislipemias, sino que se comporta como un factor de riesgo cardiovascular. Y por último, la hiperalfa lipoproteinemia familiar se trata de una entidad que se asocia a menor riesgo vascular y longevidad que no requiere tratamiento y en lo que vamos a observar una fracción de colesterol HDL más elevada entre 110 y 200 miligramos de decilitro. En relación a la hiperlipemia familiar combinada, se trata de un trastorno autosómico dominante en donde existe una hiperapo-beta-lipoproteinemia. En general se trata de un síndrome dislipémico en familias de jóvenes que sobreviven a infartos de miocardio. Esto es una patología frecuente, como pueden ver en cuanto a la prevalencia, y que se asocia generalmente a componentes del síndrome metabólico, en donde los signos semiológicos son poco frecuentes, y lo podemos ver con expresión clínica en el laboratorio a través de la hipercolesterolemia aislada, la hipertrigliceridemia aislada o formas mixtas. Dentro de las hipertrigliceridemias primarias tenemos el déficit familiar de lipoproteína lipasa y de ApoC2. Esto es muy poco frecuente, se trata de mutaciones de enzimas de la lipoproteína lipasa o déficit de la apoproteína C2. Tenemos un nivel de triglicéridos mayor a 1000, es lo que se ve generalmente en las muestras como un suero lechoso, y esto se va a manifestar clínicamente como el síndrome quilomicronémico, es decir, que puede generar pancreatitis aguda e incluso recurrente, en menos frecuencia esplenomegalia, y podemos tener expresión clínica de la dislipemia en sí misma con santomas eruptivos o lipemia retinalis en el fondo de ojo, ¿no? También tengamos en cuenta que existe el trastorno hipertrigliceridemia familiar que tiene una prevalencia de 1 en 100 en población general, que se trata de un trastorno autosómico dominante, en donde vamos a encontrar niveles de triglicéridos de entre 200 y 500, que generalmente se comporta de forma asintomática y se debe a un aumento de la síntesis hepática de los triglicéridos. Suele estar asociado también al síndrome metabólico y al bajo nivel de HDL colesterol.
Por otra parte, tener en cuenta de que existen otros trastornos menos frecuentes como la disbeta-lipoproteinemia familiar, que sería la tipo 3, con una prevalencia de 1 en 10.000. Aquí existe un déficit de la apoproteína E y tenemos tanto niveles de colesterol como de triglicéridos entre 300 y 1000 miligramos de decilitro. En este trastorno mixto vamos a tener tanto factores clínicos de expresión propia de las dislipemias, como los santomas cutáneos tuberoeruptivos, arco corneal y santelasma, como desarrollo de aterosclerosis generalizada, prematura y grave, tanto en arterias coronarias, carótidas, aorta, como en las femorales. La única distinción en este tipo de trastornos es el diagnóstico, etiológico por genotipo. La hiperlipemia mixta esporádica tiene un comportamiento similar al anterior, pero tiene la ausencia del antecedente familiar. Como vimos al inicio de la presentación, las dislipemias se clasifican en dislipemias primarias y secundarias. Siguiendo con la descripción de las causas, con respecto a las dislipemias secundarias, van a variar de acuerdo al tipo de lipoproteína que esté afectada, pero algunas son comunes y pueden producir tanto hipercolesterolemias como hipertrigliceridemias o patrones mixtos. Veamos entonces. Como causas de hipertrigliceridemia, fíjense que tenemos alteraciones en lo que es la dieta, el paciente con alcoholismo, pacientes con trastornos en la alimentación. La diabetes mellitus, recordemos que no es una patología que se limita solamente a trastornos en los glúcidos, sino que es una alteración en el metabolismo en general y en su forma descompensada también presenta trastornos lipídicos. El paciente hipotiroideo, el paciente obeso, como componente del síndrome nefrótico y como efecto secundario de diversas drogas, como así también en situaciones patológicas durante el embarazo. Con respecto a la hipercolesterolemia, se repiten algunas de las causas que vemos en el cuadro anterior. Incluimos dentro de los fármacos los retinoides y también la amiodarona. También puede suceder la presencia de hipercolesterolemia en trastornos de colestasis. Con respecto al déficit de la fracción colesterol HDL, vemos que se repiten de nuevo causas igual que en las anteriores, alteraciones en la dieta, la misma diabetes, la obesidad, la presencia concomitante de hipertrigliceridemia. Algunos fármacos específicos diferentes a los anteriores incluimos el progestágeno y también el sedentarismo. Bien, hasta aquí fuimos viendo las diferentes causas, fuimos describiendo las causas que están asociadas a los diferentes trastornos de las lipoproteínas plasmáticas. Vamos a intentar brindar un enfoque global desde la historia clínica, un enfoque práctico. Entonces, ¿qué deberíamos incluir en la anamnesis en un paciente que presenta este tipo de patología? Por un lado, indagar acerca de los hábitos de nuestro paciente, entre los que incluimos el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo y la presencia de estrés. Debemos repasar los antecedentes personales, tanto de componentes del síndrome metabólico que puedan acompañar esta patología y formen parte de los problemas que el paciente tiene, que es lo más frecuente, de enfermedades causantes de dislipemia, es decir, que estemos frente a un paciente que tenga una dislipemia secundaria. También debemos indagar acerca de síntomas compatibles con eventos previos para intentar ubicarnos a ver si estamos frente a un paciente en donde ya tenemos que brindar prevención secundaria debido a que ha tenido ya un evento cardiovascular. Repasar la lista de medicamentos. Como vimos, existen múltiples medicamentos que pueden producir dislipemias. También debemos recabar los antecedentes familiares del paciente, tanto de enfermedades que componen el síndrome metabólico como de eventos cardiovasculares a edades tempranas. Con respecto al examen físico, debemos incluir, por supuesto, dentro de la valoración de los signos vitales, el screening de hipertensión arterial. También debemos calcular el índice de masa corporal,
tomando las medidas antropométricas de peso y talla, y por supuesto la circunferencia de cintura, que nos va a permitir, si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, poder clasificarla y valorar el riesgo cardiovascular que presenta este individuo. También debemos hacer la palpación de pulsos periféricos en búsqueda de aterosclerosis y patología arterial periférica. En el mismo sentido, ir a ocultar soplos en regiones patológicas con la misma intención que en el punto anterior. Debemos buscar también los signos clínicos propios de las hiperlipemias, que ahora vamos a ver en unas fotografías. En esta fotografía podemos ver los llamados xantomas cutáneos eruptivos. En esta otra fotografía podemos ver un xantoma tendinoso, en tendón de Aquiles. En esta diapositiva, en esta imagen podemos ver la presencia de arco corneal. Y por último, en esta última imagen podemos ver los xantelasmas palpebrales. Por último, también mencionar que es importante buscar signos clínicos compatibles con dislipemias secundarias, es decir, por ejemplo, si estamos frente a un paciente que no conocemos el diagnóstico y encontramos acantosis nigricans, rápidamente vamos a pensar en la presencia de hiperinsulinismo y de diabetes mellitus, que puede estar perfectamente asociado como etiología a una dislipemia que estemos evaluando en ese momento. Bien, continuando con el enfoque práctico, entonces vamos a ver qué estudios complementarios deberíamos incluir en la evaluación de estos pacientes. Por supuesto, debemos valorar la glicemia en ayunas en búsqueda de glicemia alterada en ayunas o de diabetes. Por supuesto, valorar la función renal. Debemos incluir las enzimas hepáticas, las transaminasas. Recordemos que la esteatohepatitis no alcohólica es una patología que frecuentemente suele asociarse en estos pacientes con alteraciones lipídicas y probablemente también lo más común, síndrome metabólico. El ionograma, el colesterol total, sus fracciones, triglicéridos, HDL colesterol, si es posible calcular el LDL, y si tenemos fracciones de triglicéridos mayores a 400 miligramos de cilitro, vamos a pedir específicamente el dosaje de esta lipoproteína. También dosar el ácido úrico. Recordemos que lo más frecuente, los pacientes con síndrome metabólico suelen tener también trastornos de hiperuricemia. Tener en cuenta el dosaje de CPK, puesto que esta enzima la vamos a necesitar para el seguimiento de nuestros pacientes, sobre todo en cuanto a estar atentos, digamos, a los efectos adversos que suelen tener los medicamentos que utilizamos para estas patologías. También dosar la tirotrofina sérica, puesto que, como vimos en las causas de dislipemias secundarias, tenemos al hipotiroidismo en forma reiterada, y luego, por supuesto, según la sospecha clínica, incluir otros estudios. Tener en cuenta que el enfoque desde la historia clínica va a ser un enfoque global, es decir, que tiene que tener como característica principal integrar la evaluación del paciente, teniendo en cuenta como característica común la valoración del riesgo cardiovascular. Ahora bien, vamos a considerar en esta diapositiva el screening de las dislipemias. ¿Cuándo vamos a pedir estas determinaciones de lipoproteínas en población asintomática? ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que depende del sexo, la edad y la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Desde los 20 a los 35 años en varones y hasta los 45 años en mujeres, solo deberíamos considerar dosar este tipo de lipoproteínas en pacientes que tengan otros factores de riesgo cardiovascular con un grado de evidencia B. Por encima de estas edades deberíamos plantear el screening con un grado de evidencia A. Ahora, cuando hablamos de los intervalos, ¿cada cuánto debemos pedir estas determinaciones de lipoproteínas?
No hay una evidencia científica clara que nos vaya a respaldar este tipo de conductas. Sin embargo, las guías proponen que con valores normales debemos hacerlo cada 5 años, que hay que acortar el periodo de intervalo de dosaje de estas lipoproteínas cuando hay valores que se acercan a la patología, incluso al inicio del tratamiento, y que con determinaciones repetidamente normales incluso deberíamos espaciar aún más los intervalos de determinación. En esta diapositiva podemos ver los valores de lípidos y el riesgo cardiovascular en sus diferentes fracciones y lo vamos a clasificar en riesgo bajo, aceptable, limítrofe alto y riesgo cardiovascular elevado según el tipo de lipoproteína que está afectada. Recordar que la fórmula de Friedewald a la hora de hacer la determinación de los lípidos nos permite calcular los niveles de colesterol LDL con esta fórmula matemática que es la determinación de colesterol total menos la fracción de triglicéridos dividido 5 más el colesterol HDL. Tener en cuenta que este cálculo del colesterol LDL lo podemos realizar siempre y cuando los niveles de triglicéridos no superen los 400 miligramos decilitro y que en ese caso si obtenemos unos triglicéridos tan elevados debemos pedir que se determine esa fracción de colesterol y no realizar el cálculo porque es inválido. Bueno, en esta diapositiva lo que les muestro son estrategias de prevención de eventos cardiovasculares con un enfoque individual o con un enfoque poblacional. El enfoque poblacional, que es a través de la promoción de hábitos saludables, nos dice promover distintas conductas, reducir el consumo de tabaco, disminuir el consumo de grasas saturadas y sal, aumentar el consumo de frutas y verduras, incrementar la actividad física. Y el enfoque de prevención individual, es decir, el enfoque sobre factores de riesgo, sería una estrategia de alto riesgo. Significa identificar individuos de alto riesgo a través del estudio de los factores de riesgo cardiovascular y la utilización de los llamados scores. Existen múltiples scores para el cálculo de riesgo cardiovascular y el que deberíamos tener más en cuenta es el score de puntuación de la Organización Mundial de la Salud para países de ingresos bajos y medianos, que es el que es aplicable a nuestra población. Este score considera variables que incluyen la edad, el sexo del paciente, los niveles totales de colesterol, la presencia o no de tabaquismo, diabetes y los niveles de presión arterial. Este score es el recomendado en nuestro país porque para la elaboración del mismo se obtuvieron datos de pacientes de nuestra región. Por eso, para poder utilizarlo, hablamos de que el nivel de evidencia que lo recomienda es 1 y el grado de recomendación es B. Ustedes pueden ver aquí la tabla de el score de riesgo cardiovascular en personas sin diabetes, tanto en hombres como en mujeres. Fíjense las variables que incorporamos. Hacia la izquierda tenemos la edad, cada 10 años. Luego tenemos en milimoles el nivel de colesterol. A la derecha los niveles de presión arterial en fracciones de cada 20 milímetros de mercurio. Y tenemos hombres y mujeres clasificados en fumadores y no fumadores. Esta es la tabla para personas sin diabetes. Y por otro lado tenemos la tabla para pacientes con diabetes con el mismo tipo de formato. Bueno, aquí les muestro otra tabla de valoración global de riesgo cardiovascular, un estimador de riesgo, el que presenta la American Heart Association y la American College of Cardiology, que está publicado en la revista JAMA. Y fíjense que entre otras cosas cuenta con algunas características que no están en el anterior, como la raza, los valores de presión arterial sistólica y diastólica, las fracciones del colesterol, la historia de diabetes, si el paciente es tabaquista o no, si está tratado para hipertensión o no, si está usando estatinas o si está utilizando aspirina.
Esta es otra de las tablas propuestas para la valoración del riesgo cardiovascular, en este caso que lo propone la revista NICE. Fíjense, es el Q-Risk, que incorpora la etnia del paciente. También fíjense que incorpora antecedentes de angina o de enfermedad renal crónica, si el paciente tiene o no fibrilación auricular. Incorpora también el factor de riesgo de enfermedad autoinmune. Entre otras características, también incorpora el índice de masa corporal. Teniendo en cuenta lo que antes veíamos, algunas consideraciones prácticas en relación sobre todo a nuestro score de puntuación de la OMS para la valoración global cardiovascular. Tener en cuenta, fíjense, la lista de cosas que no van a estar incluidas o el riesgo puede ser mayor en el caso de que, por ejemplo, la persona tenga tratamiento antihipertensivo, tenga menopausia temprana, los valores de edad o de presión arterial estén próximos a la categoría siguiente, no tiene en cuenta la obesidad, el sedentarismo, los antecedentes de enfermedad cardiovascular temprana en familiares, los niveles de triglicéridos, HDL, algunos marcadores séricos de daño a nivel endotelial, entre otras cosas la taquicardia en reposo o el bajo nivel socioeconómico. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es solamente un score de riesgo cardiovascular. Es decir, que estas tablas nos permiten como herramienta brindarnos información que nos van a ayudar a poder evaluar en forma integral, asociados fundamentalmente con la historia clínica, a nuestros pacientes. Es importante ver, y haciendo énfasis en lo anterior, que a veces la estadística falla, es decir, que se producen eventos cardiovasculares en personas de bajo riesgo o riesgo intermedio, y entonces surgen, biomarcadores de enfermedad cardiovascular en etapa preclínica, tanto de laboratorio como de métodos por imágenes. Y esto es el capítulo de la detección preclínica de enfermedad cardiovascular. Y podemos ver que existen numerosos marcadores séricos de riesgo cardiovascular, entre los cuales tenemos la PCR ultrasensible, una de las pioneras, como un marcador inflamatorio endotelial, donde consideramos diferentes valores, con menos de 1 miligramo litro, bajo riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, de 1 a 3 el riesgo habitual, y con más de 3, fíjense que hablamos de alto riesgo. Hay numerosos estudios en relación a esto, pero uno de los que marcó hitos, digamos, en estos marcadores séricos en riesgo cardiovascular es el estudio Júpiter, en donde se vio que el tratamiento con una estatina, la rosuvastatina, disminuyó los niveles de PCR ultrasensible y los eventos cardiovasculares independientemente de la disminución de lípidos séricos, y esto tiene relación con los efectos pleiotrópicos de las estatinas. De hecho, en algunas guías es una recomendación 2A para la estratificación de riesgo cardiovascular. Sin embargo, conocemos otros, como por ejemplo la homocisteína, la lipoproteína A, el fibrinógeno y otros emergentes, pero hoy en día deberíamos resumir en que no se recomienda el uso rutinario de estos marcadores séricos todavía, porque no hay trabajos que demuestren que haya mejoría en resultados clínicos con su tratamiento. Por último, solamente para mostrarles, existen numerosos elementos y herramientas para la detección preclínica de enfermedad cardiovascular. Desde datos que podemos obtener a través del examen físico, como el índice tobillo-brazo, como otras herramientas que podemos obtener con métodos no invasivos, como por ecografía, medir el espesor íntima media carotidio, detectar placa por ecografía, realizar estudios más sofisticados como el estudio de score de calcio coronario por tomografía computarizada, y generalmente se hace en conjunto con el estudio de score de calcio la coronariografía por tomografía computarizada. Y también otros estudios más sofisticados y aún en época de investigación, como son la combinación de la resonancia magnética con el PET scan, con la intención de identificar pacientes de alto riesgo. En relación al tratamiento de las dislipemias, en este cuadro se muestran las opciones que contamos hoy en día para brindar tratamiento a los pacientes con esta problemática, y podemos ir repasando.
En primer lugar, cambios de estilo de vida, dieta y ejercicio físico, distintas drogas, desde las estatinas, el ezetimibe, resina, fibratos, la niacina, ácidos grasos omega 3, hasta en pacientes seleccionados la utilización de biológicos. En cuanto a la dieta en pacientes con estos trastornos, lo que se recomienda es, en primer lugar, balancear las kilocalorías y la actividad física para disminuir o mantener un peso corporal saludable. Se recomienda aumentar el consumo de verduras y frutas, optar por alimentos que tengan mayor cantidad de fibras o bien composición, digamos, integral, aumentar el consumo de pescado, disminuir o minimizar el consumo de azúcares agregados, lo mismo que la sal, y evitar el consumo de alcohol. Fíjense en esta tabla de distribución de nutrientes que se respetan los porcentajes habituales de grasa, hidratos de carbono y proteínas, haciendo algunos cambios específicos en cuanto a el tipo de grasa que se va a consumir, porque esto es determinante a la hora de modificar el perfil lipídico. Vamos a incorporar mayor cantidad de fibra en la alimentación y disminuir sobre todo el uso de colesterol. Como podemos ver en esta diapositiva, lo que es determinante para el perfil de lípidos de nuestros pacientes es el tipo de ácido graso que se consume, si es saturado, o monoinsaturado o poliinsaturado. Y lo que hay que hacer es disminuir sobre todo el consumo de ácidos grasos saturados, grasas trans y colesterol. Fíjense, los ácidos grasos saturados los vamos a tener en carne vacuna, cerdo, pollo y productos lácteos, los monoinsaturados en algunos tipos de aceites y los poliinsaturados, el más importante, omega 3, sobre todo en pescado de mar de aguas profundas como salmón, atún y jurel, y el omega 6 en algunos tipos de aceite con un efecto neutro o ligeramente benéfico en el perfil lipídico. Las grasas trans las vamos a encontrar en productos de repostería, con margarinas industriales, en fast food y en crema no láctea para café, y en realidad se recomienda disminuir su ingesta porque aumenta mucho el porcentaje del valor calórico total en la dieta. En cuanto al tratamiento farmacológico de las dislipemias, es conveniente aclarar que actualmente se considera que las decisiones en cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia, sobre todo, se debe basar en una evaluación conjunta tanto de los niveles de colesterol LDL como de una valoración global de riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Hoy existe todavía un debate abierto en cuanto a cuál debería ser el objetivo de reducción del colesterol LDL. Algunas guías hablan más de cifras fijas, objetivo, valores concretos a alcanzar, y otras hablan de recomendación en cuanto a porcentajes de reducción respecto del basal en función del riesgo cardiovascular. Y algunas proponen para el tratamiento tanto porcentaje de reducción como cifra fija. En cualquier caso, es importante que mencionemos que el objetivo último del tratamiento de las dislipemias es la reducción de los acontecimientos o los eventos cardiovasculares que hablábamos al principio, y va mucho más allá del control del parámetro puntual del lípido que estamos considerando. O sea que van a ver que estas recomendaciones pueden cambiar. Yo lo que les voy a mostrar en esta diapositiva es la propuesta de la American College of Cardiology y la American Heart Association, que divide a los pacientes según el grupo de riesgo al cual pertenecen. Y ustedes pueden ver acá 4 grupos. Estos 4 grupos son los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, los pacientes que tienen niveles de colesterol LDL de más de 190 miligramos decilitro, los pacientes diabéticos entre 40 y 75 años con niveles de colesterol entre 70 y 189 miligramos decilitro, y por último el grupo 4, los pacientes con niveles de colesterol LDL de 70 a 190 miligramos decilitro. No se plantean muchas dudas en cuanto al tratamiento en los primeros 2 grupos, en donde se plantea que hay que hacer tratamiento con estatinas alta intensidad, y ahora vamos a ver qué significa eso.
Si no se logran los objetivos deseados, se plantea combinar con fármacos como el ezetimibe e incluso en casos muy seleccionados se podría plantear la utilización de biológicos. En cuanto a los pacientes diabéticos jóvenes, también es un gran grupo de pacientes en el cual hay que considerar que tienen un elevado riesgo cardiovascular por el hecho de ser diabéticos y se plantea la utilización de estatinas con objetivos similares a los grupos anteriores. En el grupo 4 es el de mayor controversia porque es un gran grupo de pacientes, sería en prevención primaria el uso de estatinas y deberíamos hacer una valoración global del riesgo cardiovascular. Les traigo en esta diapositiva a modo de ejemplo cuál es el algoritmo de manejo que plantea la guía norteamericana en pacientes que están en prevención secundaria, y fíjense que sigue utilizando cambios en estilo de vida y los divide en no tan elevado riesgo y realmente alto riesgo. En el primer grupo, si son mayores o menores de 75 años, en los mayores de 75 años habla de estatinas moderada o alta intensidad como una opción razonable, y en los más jóvenes habla de estatinas alta intensidad y si no se toleran moderada intensidad, y si en máximas dosis no logran objetivos menores de 70 como cifra fija de LDL, agregar ezetimibe, que sería una opción razonable. Fíjense que en el otro grupo, en la otra rama, lo que propone es que en los pacientes de muy elevado riesgo, plantea, independientemente de la edad, por lo que esta guía propone, elevadas dosis de estatinas y si no se logran los objetivos, agregar ezetimibe. Plantea considerar los biológicos si incluso con el ezetimibe no logramos los objetivos deseados. En esta tabla lo que podemos ver es que el significado de lo que son las estatinas de alta y moderada intensidad, esto tiene que ver con porcentaje de reducción de colesterol LDL de acuerdo a las cifras iniciales en grupos de riesgo. Fíjense que a la izquierda tenemos los grupos de riesgo y a la derecha tenemos en la segunda columna los pacientes que tendrían indicación de estatinas alta intensidad, que significa que van a reducir el 50% o más los niveles iniciales de colesterol LDL. Y esto se logra únicamente con atorvastatina 40-80 miligramos y rosuvastatina 20 a 40 miligramos por día. Y por otra parte, en la última columna vamos a ver estatinas moderada intensidad, que son las que están abajo a la derecha, atorvastatina y rosuvastatina en dosis más bajas, simvastatina de 20 a 40 miligramos y otras, y lo que vamos a ver es que el porcentaje de reducción de colesterol LDL va a rondar entre el 30 al 50% de los valores iniciales. En esta gráfica podemos ver la respuesta de las estatinas, respuesta mínima y respuesta máxima en cuanto a la dosis, y fíjense ustedes que volvemos a remarcar que el grupo atorvastatina y rosuvastatina son los que logran un porcentaje de reducción mayor o igual al 50%, y el resto de las estatinas, por ejemplo la simvastatina, logra un porcentaje de reducción muy importante. En cuanto al tratamiento, en primer lugar, valorar en forma global al paciente. Si lo que tenemos es síndrome metabólico, recordar sus características, obesidad central, más algunos de los que están abajo, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, tenemos que brindarle al paciente medidas generales, como hoy estuvimos viendo, dieta, ejercicio físico, descenso de peso. Si estamos en prevención secundaria, es decir, que tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, le vamos a brindar tratamiento intensivo con estatinas, preferentemente rosuvastatina o atorvastatina. Y si estamos en el grupo prevención primaria, tenemos que valorar la presencia o no de diabetes, la edad del paciente, el nivel de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular que presenta el paciente, entre otras características.
Si el paciente presenta hipertrigliceridemia con niveles por encima de 500 miligramos de decilitro, vamos a asociar al uso de las estatinas fibratos para intentar reducir el posible riesgo cardiovascular asociado y sobre todo la incidencia de pancreatitis y de síndrome quilomicronémico. Y obviamente vamos a ir haciendo el tratamiento adecuado de las entidades asociadas. En cuanto a la hipercolesterolemia, recordar principalmente el uso de las estatinas. Algunas de las cosas importantes en el paciente de consultorio es tener en cuenta de que no disminuimos la dosis indicada en general, salvo efectos adversos o contraindicaciones, por supuesto, ni tampoco suprimimos el fármaco. No es recomendado hacer dosis día por medio. Tampoco cuando alcanzamos las metas terapéuticas, cuando hablábamos de cifras fijas. Es importante también considerar la detección subclínica de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sobre todo cuando tenemos pacientes con severos cuadros de hipercolesterolemia, porque recordemos que son los pacientes que tienen en general eventos cardiovasculares a edades tempranas. Y por último, considerar el uso de otros hipolipemiantes ante intolerancia a estatinas o efectos adversos serios. En relación a el ezetimibe como otro fármaco disponible para el tratamiento de las hipercolesterolemia, bueno, recordar que el mecanismo de acción que tiene es la inhibición selectiva de la absorción del colesterol, que tiene un metabolismo hepático y que en general se utiliza en forma combinada con las estatinas cuando no alcanzamos cifras deseadas, o bien cuando el paciente tiene efectos adversos con la estatina o tiene contraindicada esa medicación. Sus principales limitantes son sus efectos adversos, que son en general gastrointestinales. Otras opciones que tenemos para el tratamiento son las resinas, como la colestiramina o el colestipol, que su mecanismo de acción es el secuestro de ácidos biliares. Tener en cuenta que si lo vamos a dar con otro fármaco, tenemos que administrarlo 1 hora antes y si no 4 horas después del otro fármaco para no interferir con la absorción del mismo. Los efectos adversos suelen ser gastrointestinales y son su principal limitante. Bueno, también quería mencionarles el evolocumab, que es un tratamiento biológico para las hipercolesterolemias. Se trata de un anticuerpo anti-PCSK9. Esto es una proproteína convertasa de la subtilicina quexina tipo 9. Este fármaco es un anticuerpo biológico que lo que hace es reducir los niveles de colesterol LDL en monoterapia hasta el 60% o en forma combinada con otros hipolipemiantes como las estatinas. Hay diversas indicaciones formales para esta medicación y existen estudios en marcha para valorar su eficacia y también su seguridad fundamentalmente, al tratarse de una droga bastante nueva, pero estaría indicada, o por lo menos se debería plantear su indicación, en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota con mal control metabólico y elevado riesgo cardiovascular, o también en pacientes que tienen elevado riesgo cardiovascular e intolerancia a las estatinas, o que no logran con la combinación de drogas las cifras objetivos que se plantean para intentar disminuir el riesgo cardiovascular de producción de nuevos eventos. Esta medicación es inyectable intramuscular, se puede administrar cada 2 semanas o en forma mensual, y su principal limitante es la accesibilidad por el elevado costo. En cuanto al tratamiento de la hipertrigliceridemia, debemos recordar que es importante modificar el estilo de vida. Por supuesto que vamos a identificar antes de brindar esta herramienta terapéutica si es una causa primaria o secundaria. Si es una causa secundaria, le vamos a dar tratamiento a la entidad que produce esta hipertrigliceridemia. En otro caso, planteamos lo que estamos hablando acá: modificar estilo de vida, descenso de peso, plantear actividad física programada, restringir kilocalorías y
grasas e hidratos de carbono, tanto simples como refinados, y el uso de alcohol. Recordemos que el alcohol es una de las causas que produce dislipemias secundarias. Cuando tenemos pacientes con valores por encima de 500 miligramos de decilitro, vamos a plantear el uso de distintos fármacos, sobre todo para prevenir el síndrome quilomicronémico y la manifestación más seria, que sería la pancreatitis aguda. Dentro de estos fármacos tenemos los fibratos, el ácido nicotínico y los ácidos grasos omega 3. Los fibratos tienen un uso principal en hipertrigliceridemias marcadas. Los distintos grupos que tenemos son ciprofibrato, fenofibrato, gemfibrosil y besafibrato. La actividad que tienen, el mecanismo de acción, es aumentar la acción, la actividad de la lipoproteína lipasa y logran disminuir en porcentajes importantes los niveles de triglicéridos. El principal problema que tenemos con estos fármacos es la interacción medicamentosa con estatinas si se usan en forma concomitante, fundamentalmente por el problema de la miopatía. También aumenta la acción de anticoagulantes como la warfarina y, como dijimos antes, si lo usamos con resinas disminuye su absorción, con lo cual hay que modificar la administración del fármaco. La niacina es un fármaco que prácticamente ha quedado en desuso, pero bueno, su mecanismo de acción es disminuir la producción y liberación de VLDL, logra un porcentaje importante de reducción de la fracción colesterol LDL y también disminuye los niveles de triglicéridos en un porcentaje significativo. Su principal efecto adverso es la rubefacción cutánea y que, bueno, entre otros, empeora el control de la diabetes y puede producir hepatotoxicidad, arritmias y demás efectos adversos que han hecho que prácticamente haya caído en desuso. Con respecto a los ácidos grasos omega 3, son útiles en el tratamiento de la hipertrigliceridemia, la dosis de 1 a 2 gramos día, y logran disminuir también en forma significativa el porcentaje de cifras iniciales de triglicéridos, y como principal efecto adverso tenemos los trastornos gastrointestinales. En el caso de las dislipemias mixtas, vamos a volver a ver las medidas generales que hablamos al principio del tratamiento en general: dieta, ejercicio físico y descenso de peso. Si estamos en la esfera de la prevención secundaria, tratamiento intensivo con estatinas, preferentemente rosuvastatina y atorvastatina. Y en prevención primaria, dependiendo del grupo de pacientes al cual estemos tratando. Y si tenemos hipertrigliceridemia por encima de 500 miligramos de decilitro, plantear el uso de fibratos asociados a las estatinas, siempre separando su modo de administración. Es importante recordar, en este cuadro podemos ver las interacciones farmacológicas de las principales estatinas con tanto los fibratos como otros fármacos a la hora de indicar este tipo de medicación. Algunas precauciones y efectos adversos comunes que debemos tener en cuenta a la hora del tratamiento de este tipo de patología. En primer lugar, evitar la combinación de estatinas con gemfibrosil por la alta incidencia de miopatía y de rhabdomiólisis. Si administramos un fibrato, lo vamos a dar por la mañana y la estatina la vamos a dar por la noche. Lo vamos a separar en 2 tomas. El efecto adverso más frecuente que solemos ver son las mialgias, que se encuentran hasta un 10% y son proximales en raíz de brazos y de muslos y pueden tener intensidad de leve a moderada. En un porcentaje menor de pacientes, mucho menos frecuente, es la miositis, que se expresa a través de la clínica, que es el dolor intenso muscular, y clínicamente va a aparecer en el laboratorio el aumento de la CPK en no más de 10 veces su valor normal. Es muy raro de ver, pero también debemos tener en cuenta el desarrollo de rhabdomiólisis como efecto adverso de este tipo de fármacos. Por eso es importante el monitoreo previo al inicio de tratamiento, tanto del hepatograma, puntualmente de las transaminasas, la función renal y de la CPK, y después de iniciar el tratamiento hacer un monitoreo entre 2 y 3 meses para prevenir este tipo de efectos adversos o detectarlos en forma temprana para poder actuar sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa si aumentan las transaminasas? Si no hay un aumento de más de 3 veces en su valor normal
o por ejemplo, si la CPK no aumenta más de 10 veces, debemos plantear un control periódico y en el caso de que aumenten por encima de esos niveles debemos disminuir dosis o suprimir el fármaco y realizar un cambio terapéutico. Es muy importante considerar en un apartado a los pacientes gerontes, puesto que son pacientes que suelen tener el problema de la polifarmacia o la polimedicación, con lo cual debemos repasar cada vez que indicamos un fármaco las interacciones farmacológicas, o lo que podemos hacer es en cada una de las consultas o cuando conocemos al paciente o lo volvemos a ver, porque muchas veces tienen muchos médicos que lo ven, chequear la lista de medicamentos que tienen estos pacientes para ver las interacciones, las posibles interacciones farmacológicas y efectos adversos que podamos tener. Es frecuente ver deterioro de función renal y función hepática porque tienen eliminación más lenta y prolongada entonces de la medicación que indicamos. Muchas veces debemos considerar dosis menores a lo que hacemos habitualmente y debemos tener muy en cuenta la expectativa de vida y el estado general del paciente. Es importante calcular el riesgo cardiovascular y valorar con el paciente riesgos y beneficios de iniciar un tratamiento con este grupo de medicación. Bien, llegamos a las conclusiones. En primer lugar, mencionar que las dislipemias constituyen un factor de riesgo cardiovascular modificable, es decir, que con la terapéutica podemos mejorar este factor de riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares, que en su evaluación vamos a considerar tanto las causas primarias como pensar siempre las causas secundarias según la sospecha clínica que tengamos, que debemos realizar un abordaje diagnóstico y terapéutico basados en el riesgo cardiovascular global de nuestro paciente, teniendo en cuenta que si bien existen guías de tratamiento, se trata de un debate abierto y en constante revisión los objetivos terapéuticos, sobre todo en hipercolesterolemia. Es importante también mencionar que, si bien existen guías y recomendaciones, debemos individualizar la terapéutica a nuestro paciente según riesgos y beneficios. Muchas gracias por su atención.